Hola, mis queridos hermanos. El zarandeo. Esta es una figura bíblica. ¿Qué es el zarandeo? Quédese con nosotros. Este tema es realmente de vital importancia para cada cristiano. Cada uno de los que esperamos estar en el reino de los cielos debe conocer este tema. Es más, este es un tema bíblico, mis hermanos. Como les he dicho, esto no es un invento ni de Elena de White ni de la iglesia adventista. Está en la palabra de Dios. La salvación, mi querido hermano, viene después de una purificación. Cada uno de nosotros será probado. Así lleguen las dificultades de la parte ya final de la historia o no. Seremos probados. Estamos siendo probados. Pero por supuesto, esta prueba, este zarandeo, irá en aumento. Así que, bienvenidos, gracias por acompañarnos y gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Conozco, mis hermanos, de primera mano lo que es el zarandeo, lo que es seleccionar, lo que es limpiar el grano. He trabajado con diferentes tipos de semillas, he trabajado acá en Colombia en el asunto cafetero. Sé que es cómo limpiar el grano para que quede estrictamente el grano puro, el bueno, el que puede ir a la comercialización sin ningún problema y el que va a tener un mejor pago porque es de calidad. Y así como sucede con el grano, con cualquier tipo de semilla que hay que seleccionar, pasa con el oro. El oro debe pasar por una prueba. El oro debe ser limpiado, se le debe quitar la escoria. Y eso se hace a través de un proceso con fuego y con algunos elementos que lo ayudan a limpiar. El cristiano necesita ser limpiado. No vamos a entrar al cielo con todas nuestras cosas que de alguna manera muchos no queremos dejar. Vamos a ver unos textos en la palabra de Dios y luego les invito para que participemos de un capítulo de este libro, Eventos de los Últimos Días, que nos va a ayudar a comprender a cabalidad lo que tiene que ver con este punto del zarandeo. ¿Queremos estar en el cielo? Amén. Queremos estar en el cielo. Pero eso va a costar. ¿Qué va a costar? Dejar las cosas de este mundo, aferrarnos de la bendita palabra de Dios, entregar nuestra vida al Señor sin ningún tipo de reservas. Que nada quede fuera de su soberanía, entregarnos a Dios. Comienzo leyendo aquí, mis hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, en los versículos 22 al 24, dice: Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué es la puerta angosta, mis hermanos? ¿Qué significa esto que está aquí en los evangelios? Puerta angosta. Esta es una puerta por donde no podremos entrar con las cosas que queremos todavía en este mundo. Esta es una puerta por donde no podrán entrar los millones y millones de cristianos que profesan servir al Señor. ¿Por qué? Porque esta es una puerta estrecha. Luego el Señor en Mateo dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Por dónde quiere entrar la humanidad y el cristianismo? Por la puerta ancha. No se quiere comprometer. Le pone toda clase de trabas a la palabra de Dios. No quiere entrar por esa puerta estrecha. Y es necesario que estemos entrando por esa puerta. Así que la palabra de Dios en este punto es muy clara. Debemos preocuparnos por entrar por esa puerta estrecha. ¿Saben ustedes, mis hermanos, que el zarandeo
como en este término zarandeo, tiene mucho que ver con lo que dice Apocalipsis 3. Aquí en Apocalipsis 3, versículos 14 en adelante, hay una reprensión del Señor Jesús para la iglesia, la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano querido, esta expresión del Señor aquí, te vomitaré de mi boca, es la misma que está aquí en Amós 9:9. ¿Qué dice Amós 9:9? Habla de el zarandeo. ¿Qué es lo que sucede en el zarandeo? Fíjese, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, la iglesia, sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Vomitarlos de la boca, como dice Apocalipsis 3. Y zarandear es una figura similar. Es apartar. Es dejar de lado a aquel que no es sincero. Y vamos a ver en este estudio que hay muchos que no son sinceros. Como dice, son vil metal. Oro vano. Como dicen en Colombia, oro golfi, que no vale nada. No es oro puro. Así hay mucho cristiano. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo el Señor al apóstol Pedro? Aquí tenemos en Lucas, en el capítulo 22, tenemos una cita que la conocemos la expresión del Señor aquí a Pedro en este texto de Lucas 22:31. Dijo también el Señor a Simón: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Se fijan? Pero hay algo interesante aquí. El Señor no dice aquí: Pedro, yo no voy a dejar que te zarandee. No. El Señor le dice a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Fue zarandeado Pedro? Sí. Como somos zarandeados todos, de diferentes maneras. Vamos a verlo en la parte final de nuestro estudio. Vamos a ver que hay por lo menos 4 o 5 formas en las que seremos zarandeados o estamos siendo zarandeados. Ahora, ustedes se dan cuenta, mis hermanos, que en esto del zarandeo, esto tiene que ver con lo que la palabra de Dios es para nosotros. Un ejemplo. Vamos a ver ahora, mis hermanos, una parábola. Una parábola que el Señor Jesús contó o que nos ilustra en cuanto a lo que va a pasar con lo que es la palabra de Dios y en la recepción que cada uno de nosotros hace de la palabra de Dios. Mateo capítulo 13. Vamos a leer versículo 1 al 9 y luego leeremos del versículo 18 al 23. Escuche lo que dice el Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrado en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar.
Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Jesús le explica: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Notan, hermanos queridos, notan la relación que hay en la recepción, en la aceptación de la palabra de Dios, y cómo cada uno de estos terrenos tiene algunas características. Los espinos, la poca tierra, es la poca profundidad, es aquel que no entiende la palabra. O sea, hay diferentes formas en que nosotros podemos o afirmarnos porque entendemos la palabra de Dios, porque guardamos en nuestro corazón estas verdades, o porque superficialmente están en nosotros. El cristiano superficial no profundiza, quiere todo ahí por encimita, no saca tiempo, no se preocupa por mantener una vida cristiana alimentada en esta bendita palabra. Y eso es lo que pasa ahí en lo que el Señor cuenta con los que reciben el Evangelio. Es interesante esto, mis hermanos, porque debemos entenderlo, porque nosotros estamos aquí en este mundo, esperamos ir al cielo, pero no iremos al cielo con todas las cosas que tenemos. Es lamentable que en una gran cantidad de miembros de iglesia y a peor aún millones y millones de cristianos esperan ser llevados al reino de los cielos de cualquier manera. No tienen compromiso, no hay una entrega al Señor, pero así quieren las bendiciones de Dios. Como decimos muchas veces, con una mano tomados de Dios y con la otra tomados del mundo. Estamos divagando entre dos lados y no nos centramos en lo que realmente debemos centrarnos, en vivir conforme Dios quiere que vivamos. ¿Podremos ir al cielo en esa condición? Lo que hemos leído de la palabra de Dios nos muestra que no será así, que es necesario que pasemos por un proceso de purificación. Ahora, quiero compartirles, mis hermanos, algo que en este libro está y que nosotros, los adventistas del séptimo día y todos los que querramos aferrarnos con seguridad de la mano de Dios, necesitamos saber. Hay aquí un capítulo en este libro titulado El zarandeo. Y voy a invitarles para que participen conmigo de esta reflexión que, vuelvo y les repito, debemos tenerla en cuenta con toda seriedad. Estamos en un momento crucial
en la historia de la iglesia. Cada cristiano, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y no puede pasar por alto. No podemos hacernos, como dicen los de la vista gorda, y pensar que en una situación de conformidad, en una situación de relajo, de no preocuparnos, de estar muy tranquilo, de no tener un compromiso, una identidad, así vamos a soportar la prueba final. Las primeras escaramuzas nos van a dejar a un lado. Así que les invito para que participen conmigo de esta reflexión de lo que dice en este libro. Página 145. Ser miembro de iglesia no garantiza la salvación. Es una solemne declaración que hago a la iglesia, que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. ¿Nota, hermano? Esto es algo que debe llamar la atención. Usted diría, o podría pensar, esta es una estadística muy extrema. Ni uno de cada 20. Y si cada uno de nosotros hacemos un examen concienzudo de nuestra experiencia, podríamos entonces evaluar en cuál de estos dos estamos, ¿en el 1 o estamos en el 20? Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Y a veces puede pasarnos que miramos a otros con desdén, porque caemos en el terrible error de sentirnos mejores porque profesamos guardar la ley de Dios, cuidar la salud, vestirnos diferentes, pero nos olvidamos que esto no es simplemente esos puntos, que esto va más allá, en una entrega total, una entrega sin reservas al Señor. La paja será separada del trigo. Página 146. En la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la paja será separada del trigo, debido a que la iniquidad abunda y el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será más fuerte. Y aquí vamos entrando en el punto donde es aquel que es probado el que hace la diferencia. Y se verá la diferencia. Hoy, mis hermanos, hay una línea que separa al pueblo de Dios del mundo casi borrada. Pero esa línea se irá haciendo cada vez más visible a medida que los siervos de Dios sean probados. La iglesia debe ser probada. Aquí dice, habrá un zarandeo, pero ese zarandeo va a traer una purificación. En eso debemos estar advertidos. Advertidos es que estemos nosotros siempre con la tendencia a estar del lado de lo que es justo, del lado de la palabra, del lado de un escrito está. No escuchando voces aleatorias que están llevando a muchos a la desidia, a la pereza, a la conformidad, a bajar sus manos, a sentirse de brazos caídos que no tienen que hacer nada, y así los va adormeciendo Satanás hasta que los tiene totalmente en sus garras. La historia de la rebelión de Datán y Abirán se están repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. ¿Quiénes estarán del lado del Señor?
¿quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Estamos en el tiempo del zarandeo y el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. ¿Notan? Habrá un zarandeo, habrá el que debe aferrarse de la palabra de Dios y no solo de boca, sino en acción. Aquí hace una comparación de dos personajes del Antiguo Testamento que se levantaron contra el Señor. Se levantaron contra Moisés. Y así hoy hay muchos que se levantan contra Dios. Atacan el pueblo de Dios, atacan la iglesia, atacan a aquellos que quieren ser fieles y luchan por todos los medios para desanimarlos, para que se unan en su grupo de desidia, en su grupo de conformidad a este mundo. No es, mi hermano querido, el que habla del amor y se llena la boca hablando de amor a la palabra, de amor a Dios, pero luego la pisotea. No, es el que no solo habla de amor, vive ese amor, ama la palabra de Dios y, como dice el texto en la parte final, obedece las órdenes de Dios en palabra y acción. Esto es serio. Esto no es simplemente una profesión. Profesar fe, eso que todos profesan fe. Y todos podemos estar profesando pertenecer a la iglesia y pretender que sí vamos a ser salvos porque somos miembros de una iglesia. Pero no es eso. La persecución purifica a la iglesia. Lamentablemente, mis hermanos, la iglesia no estará pura hasta que no venga la persecución. Hoy, esos que son sinceros, esos que aman al Señor, esos que luchan por vivir la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios, casi están invisibles. Pero habrá un momento cuando brillarán todos los fieles. ¿Cuándo será ese momento? Cuando vengan las dificultades. Lastimosamente es así. Porque cuando hay tranquilidad, cuando hay paz, cuando todos llegan a la iglesia, cuando entran multitudes, y vamos a mirar lo que aquí dice la sierva del Señor en cuanto a eso. La paz hará que lleguen multitudes, pero las adversidades, las dificultades harán que esas multitudes vuelvan a su vida anterior. ¿Por qué? Porque no tenían raíz en sí. No se habían cimentado en la palabra de Dios. Los había traído ese deseo, sí, deseo del cielo, pero un deseo sin compromiso. Un deseo del cielo, sí, pero sin dejarlo de este mundo. Aquí en la página 146, en esta parte de la persecución, leeré dos pensamientos que dicen: la prosperidad contribuye a que ingresen a la iglesia multitudes que solo profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. El oro será separado de la escoria en la iglesia. Debido a la falta de persecución, han ingresado a nuestras filas personas que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiera, se apartarían de nosotros. Esto, mis hermanos, es lamentable, es triste, pero esto no es lo que Dios quiere. Esta no es la voluntad de Dios. Va a ser nuestra elección, por la forma en que recibimos la palabra de Dios y el mensaje de Dios. Porque si ese mensaje no ha hecho en mi vida un cambio,
Sí, como dice en 2 Corintios 5:17, mi vida sigue siendo la misma. No he cambiado, no tengo una vida nueva. Cualquier viento me va a llevar. Y como ya les dije, al final veremos los 4 o 5 vientos que van a arrastrar y están arrastrando a cantidades. Los creyentes superficiales renunciarán a la fe. La obra que la Iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. En ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe. Lastimosamente, hay quienes han llegado a la Iglesia para impedir el avance de la obra. Hay quienes han llegado a la Iglesia solo para causar dificultades, para que el pastor, el anciano tenga que estar luchando con ellos, visitándolos, que cualquier cosita los incomoda. Todo lo que se dice, se predica y que no va de acuerdo a su mundanalidad, lo toman como para ellos. Y esos van a salir cuando vengan estas dificultades. ¿Por qué? Porque como aquí dice, tendremos que hacer la obra en tiempos muy difíciles, cuando lo hemos podido hacer en tiempos donde nada lo impidía. Es tremendo eso. El descuido se pagará caro. Así que, mis hermanos, superficial. ¿Qué es un creyente superficial? El que no se interesa por nada, el que no tiene un compromiso, el que no quiere recibir ninguna responsabilidad, el que toma los momentos de congregarse, de participar, de alabar al Señor en poco. Los que únicamente van el sábado en la mañana un ratico y ya no los ve usted hasta el otro sábado. Son descuidados. Los que no hacen nada en semana, ni estudian la palabra, oran muy poco y llegan los sábados esperando que lo que no hicieron en semana lo reciban en una hora en el sábado. Y saben que esto no solo pasa en la iglesia adventista, esto pasa en todos los credos. Hay multitudes superficiales, porque en los credos dominicales hay muchas personas sinceras, mucho creyente sincero. Aman a Dios, viven la luz que tienen. Esos son los que el Señor en Apocalipsis 18:4 un día les dirá: salid de ella, pueblo mío. Pero lastimosamente están en la iglesia en una mistura los no sinceros, los que desprecian las bondades que Dios tiene para con ellos, desprecian la instrucción que el Señor da a través de su palabra y a través de su profeta, de la escritora Elena de White. El testimonio directo. ¿Qué es el testimonio directo, mis hermanos? ¿Cuántas veces hemos sido nuestra vez contrastada? ¿Cuántas veces nos vemos en aprietos para defender lo que hemos creído? ¿Cuántas veces escuchamos a alguien decir: bueno, yo no le puedo explicar eso, pero voy a decirle al pastor que venga y se lo explique? Porque ha pasado años y como son superficiales, como no tienen la palabra en su corazón, no pueden dar un testimonio directo. Les pesa. A estos son los que cualquier viento que venga se los va llevando. El testimonio directo, que el testigo fiel, y esto está relacionado con la iglesia de Laodicea, con esta iglesia, la última iglesia de la historia. Es el testimonio que se debe dar y que debe tener, mis hermanos, una participación en el corazón, un efecto en el corazón. La crítica injusta va a hacer que muchos pierdan su salvación.
¿Cómo se conoce esto de la crítica injusta? Escuchen. Ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las falsedades que les fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes han amado y de quienes recibieron sabios consejos. Abrieron su corazón a la siembra de la cizaña, la mies de trigo decreció más y más, y la sublime verdad perdió su poder para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Hay hoy muchos que han levantado una bandera de calumnia, pero estos tienen muchos amigos o han tenido muchos amigos dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Y esas calumnias de ellas para el pueblo de Dios, de esas personas, sus falacias en cuanto a las verdades que Dios ya ha sembrado en los corazones de estas familias, los van a apartar. ¿Por qué? Porque dice aquí, abrieron su corazón a la siembra de la cizaña. Esto es parte, mis hermanos, de no discernir el error y no poder saber qué es verdad y qué es error. Por eso usted encuentra cuando muchos hablan cosas totalmente salidas de la palabra de Dios, pero que entran en oídos que quieren como escuchar esas cosas facilistas, una salvación sin ningún compromiso, entonces las reciben como palabra de Dios, sin darse cuenta que son las telarañas con que Satanás los está enredando. Las doctrinas falsas desvían a algunos. Oiga bien, mi hermano, recuerde esto. Una de las formas de zarandeo serán las falsas doctrinas. Las doctrinas de demonios, como dice Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Doctrinas de demonios. Esas falsas doctrinas están zarandeando y zarandearán a muchos. La así llamada ciencia y la religión serán colocadas en mutua oposición debido a que hombres finitos no comprenden el poder y la grandeza de Dios. Se me presentaron las siguientes palabras en las Escrituras: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20:30. Esto se verá ciertamente entre el pueblo de Dios. ¿De dónde se han levantado? De entre nosotros mismos. Como dice el apóstol, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Se han levantado para traer ¿qué? Disensión, para traer discordia, para traer desánimo al pueblo de Dios. Estos son agentes de Satanás. Estos son agentes de Satanás. Hay que saberlos identificar. Y aquí vuelvo al párrafo anterior. Por más amigos que sean, por más queridos que sean, nosotros no podemos escuchar sus falacias, sus mentiras. No podemos hacernos partícipes de sus engaños. Dice el apóstol Juan en su segunda carta, que lo recibe a ellos, que vienen con un mensaje distorsionado, participa también de sus mentiras. Cuando venga el zarandeo por la introducción de las falsas teorías, estos lectores superficiales que no están cimentados en ningún lugar son como la arena movediza. Se deslizarán hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. ¿Notan eso? Se van a acomodar, como dice el dicho, se acomodan más que un desvelado, porque se acomodan en el lugar que a ellos les parece que es el mejor. Viene aquí algo que es muy importante que lo hablemos ahorita, porque tiene que ver con esto precisamente. Escuche, el rechazo de los testimonios conduce a la apostasía. Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios.
abandonarán el espíritu de profecía. Seguirán contra lo que dice Elena G. de White. ¿Por qué? Porque lo que ella dice no se acomoda a su mente carnal. No se acomoda. No se acomoda a la salvación que ellos oponen, que debe ser como lo plantean, como se lo han inventado. Entonces, como no se acomoda a eso, entonces se van contra los testimonios. Esto que es una bendición para la iglesia, lo dejan a un lado. Pero no para ahí la caída de estos. Escuche. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29, 18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no preste atención a las advertencias de los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. No hay algo más verídico, hermano querido, que esto. Dejan los testimonios, dejan los consejos de la palabra de Dios, dejan la Biblia a un lado para solo irse a sus teorías. Y lo que hablan de la Biblia lo hablan selectivamente. ¿Y qué comienza a entrar? Multitud de errores, error tras error, mentira tras mentira, engaño tras engaño. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los asuntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después, la duda hacia las Escrituras, hacia la palabra de Dios. Primero los testimonios, después la palabra de Dios. Y hemos sabido recientemente hombres que estaban como pastores en la iglesia, pastores, se fueron contra el espíritu de profecía y ahora están contra la Biblia. Rechazan los escritos de la palabra de Dios. Cuestionan los escritos de Pablo. Estaba escrito ya. Esto es algo que nos llena a mí me llena de admiración, que Dios nos advierta las cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan no nos tomen por sorpresa. Sigue. Y luego la marcha descenderá hacia la perdición, cuando se duda y renuncia a los testimonios, en los cuales una vez se creyó. Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Entonces él redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Es, mis hermanos, una lástima que muchos que han podido ser una bendición se conviertan en una maldición. ¿Hasta dónde llegarán? Hasta un punto de no retorno. Lo dice aquí la sierva de Dios. Dice que ellos se lanzan en rebelión y esto se torna incurable. Incurable. ¿Qué quiere decir? Que ya no se van a volver. No van a volver. Tristemente así será. Así que, mis hermanos, fíjense en ustedes cómo el proceso va, ¿no? El proceso de irse contra los testimonios, contra el espíritu de profecía y luego irse contra la Biblia. Y solo tomar de la Biblia lo que les conviene. Denigrar de los profetas. Denigrar de los profetas. Ridiculizar a los que escribieron aquellos juicios que Dios trajo sobre el mundo. Tratarlos muchas veces hasta de ignorantes de conocer el amor de Dios. Fíjense en ustedes. Tratar de ignorante a Moisés, un hombre que tuvo una relación con el Señor
de persona a persona, que hablaba con Moisés el Señor cara a cara, que fue el Señor el que lo sepultó y que luego lo resucitó y lo llevó con él. Llevó Dios al cielo a un hombre que no conocía de Dios, que ignoraba el amor de Dios. Mi hermano querido, aquí viene una parte que es importante también que la tengamos en cuenta. En la página 150 hay un subtítulo que dice Apostasía entre los dirigentes de la iglesia. Y el primer párrafo dice, más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. En este libro, un libro que escribió Fernando Chay, titulado Preparación para la crisis final, hay un pensamiento que yo quiero compartirle. Dice, el resultado del zarandeo, que está ahora en proceso y que continuará en forma creciente, será la apostasía de un número de miembros de la iglesia, que tendrá una experiencia superficial, algunos de ellos en destacada posición. Un sector de estos apóstatas se convertirán en los peores enemigos de la verdad y del pueblo de Dios. Pero nadie que lleve una vida de plena consagración y de verdadera comunión con Dios necesitará ser afectado por este proceso. Aquí dice, algunos de destacada posición. ¿Quiénes son ellos? Pastores, líderes de iglesias locales, líderes de asociaciones, tesoreros, presidentes de diferentes ramas en la obra de la iglesia, que hoy tienen mucha tranquilidad, tienen un buen sueldo, no se preocupan por nada. Ellos serán de los peores enemigos del pueblo de Dios, porque nunca han tenido una relación con el Señor. No lo conocen. Posiblemente, y no es decir cosas que no son, posiblemente solo están por el salario. Pero ¿quién juzgará eso? Dios. Eso no lo juzgamos nosotros. Y lo juzgará Dios, y sobre todo las circunstancias harán que ellos se decanten, que ellos abandonen la iglesia, porque no van a correr riesgos. No los han corrido. Han marchado siempre a la par con las comodidades de este mundo. Y esto no solo pasa entre los encumbrados. Esto pasa entre todos. Entre todos, mis hermanos, desde el más humilde, como lo querramos ver, el más sencillo, el menos capacitado, hasta el mayor. Porque todos estamos en este proceso. Tanto será aprobado el que tiene cargos como será aprobado el que no los tiene. Pero todos pasaremos por esa prueba. Y estamos pasando por esa prueba. Así que esto es bien interesante en cuanto a que nosotros no podemos estar de oídos sordos a esto. Yo le invito a usted para que usted mismo lea esto y subraye esto, para que usted lo atesore en su corazón, para que, como dijo el Señor, se los he dicho antes, para que cuando llegue no los tome por sorpresa. Y luego aparece la otra parte, dice, los ministros no santificados serán erradicados. Muchos ocuparán nuestros púlpitos, sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Algunos que no querían seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin, por más que se levanten todas las huestes del infierno. Hermano querido, esto triunfará. El mensaje triunfará y los fieles saldrán victoriosos. Se puede levantar el pastor que sea, el influencer que sea, el que más tenga capacidad. Recuerden el pensamiento, hay estrellas que van a caer. Hoy brillan como sinceros, brillan como máximos, pero muchos de ellos van a caer.
porque eran solo eso, estrellas titilantes que aparentaban lo que no sentían. Pero por más que se levanten, por más que venga este o aquel, la verdad triunfará. ¿Tú crees que porque alguien ataca, que el sábado, que el santuario, lo va a destruir? Jamás. Pueden atacarlo. Eso hará también que en este zarandeo los sinceros se purifiquen. Los espurios, los superficiales se van a ir tras cualquier corriente. Pero los que están firmes en la palabra de Dios permanecerán, nada los moverá. Así que, mis hermanos, puede parecer que la iglesia va a caer, que la iglesia va a desaparecer, pero no, jamás va a desaparecer. El Señor siempre tendrá fieles, se darán a conocer. Aquí en la página 152 dice, los fieles de Dios serán dados a conocer, porque unos van a salir, lamentablemente, y eso me duele. Me duele, ¿por qué? Porque yo tengo muchos afectos por muchos hermanos, y yo no quisiera verlos dejando la fe por irse tras teorías, tras cosas de este mundo. Pero ¿qué podemos hacer? Tenemos familia y queremos ver que ellos sean salvos. Pero ninguno va a llevar a otro cargado al cielo. Cada uno tendremos que tomar una decisión, sentar una posición. Mi hermano, cuando vengan las dificultades habrán cosas que serán muy duras. Y una de ellas va a ser, en la persecución, va a ser cómo se va a ridiculizar a esos que levantan la bandera de la palabra de Dios, que exaltan los mandamientos de Dios. Satanás se esforzará por hacerlos desistir a través de burlas. Debemos estar preparados para eso. Las falsas doctrinas, solo los superficiales no las identifican, pero el que ya tiene raíz en su corazón, el que la palabra de Dios ya ha hecho huella en su corazón, percibirá todo punto doctrinal falso. Pero el que no, se irá para cualquier lado. Así que, mis hermanos, los descuidados, los indiferentes, los que se han pasado la vida, miren, hay personas que se han pasado años en la iglesia, años, pero nunca fueron sinceros. Nunca. No se comprometieron. Nunca apoyaron a la iglesia económicamente con nada. Nunca tuvieron una entrega a Dios. Esos finalmente van para cualquier parte. Cualquier cosa se los lleva. Y usted va a oír que hablan de amor y que le hablan a usted de hermano, le dicen que lo aman, le dicen que están orando por usted. Pero mi hermano querido, alguien que esté de parte de Satanás, ¿cómo va a orar por usted? Alguien que está contra la palabra de Dios, ¿cómo va a orar por usted? No puede. Y si así ore por usted, esa oración no tiene ningún efecto, porque es un agente de Satanás, así él no lo reconozca. Así él cree que está haciendo la obra de Dios, es un agente de Satanás. Es triste, es duro. Y a muchos eso les incomoda. Pero tenemos que despertar. Debemos despertar. Esto no es un juego. La salvación no va a ser algo así que Dios va a tirar, como decimos en Colombia, a la jura o al azar. No, la salvación, mis hermanos, tiene un costo. La sangre del Inmaculado Hijo de Dios. Y era tan grave es el asunto del pecado, que hasta allá tuvo que llegar el Señor Jesucristo. ¿Cómo entonces nosotros vamos a ser inferiores a ese cometido del Señor? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero no lo dio para que viniera aquí a abanicarse. No, lo dio para que viniera a dar su vida por nosotros. Se fue al cielo, pero tampoco se fue allá a tomar fresquito y a mirar cómo. No, se fue allá a trabajar por nosotros. Está en el santuario intercediendo por ti y por mí. Y sufre cuando ve
nuestra apatía, nuestra negligencia, nuestro poco compromiso, el poco interés por los que se pierden. Cuando despreciamos lo que la iglesia hace, sus conferencias, sus cultos, cuando llegamos los sábados tarde y llegamos como si nos hubiera pasado por encima un huracán. Claro, mi hermano, si durante la semana no hemos tenido ninguna relación con el Señor, estudio de la palabra, oración, no hemos dado testimonio, ¿cómo llegamos los sábados al templo? Llegamos por llegar. Este es un llamado de Dios, mis hermanos. Estas no son mis palabras. Y aquí yo me estoy recriminando de manera personal. Así que, mis hermanos queridos, que Dios nos ayude. Miren, termino hablándoles de 4 formas fundamentales en las que estamos siendo zarandeados y seremos zarandeados con todo el ímpetu de Satanás. Recuerden lo que dice Apocalipsis 12:12. Satanás ha descendido con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Primero, conocimiento de Dios. Esto tiene que ver con relación con Dios. En una entrega personal a Dios, de nosotros con Él. Muchas veces nos preocupamos más por la periferia, por los que están al lado. Preocúpate por tu vida, por tu relación con el Señor. Y lo demás, mis hermanos queridos, va llegando. Va llegando. Otros van a ver tu cambio. Se van a unir contigo. Segundo, conocimiento de la palabra de Dios. Van ligados. Si tú conoces a Dios y tienes relación con Él, ¿en qué estás fortaleciendo esa relación? En la palabra de Dios. No buscando aquí lo que te parece bueno, lo que te gusta, no. Haciendo que esto sea para ti algo personal. Estás colocando tus pies sobre la roca firme de la palabra de Dios. La gracia de Dios estará llegando a tu corazón con fuerza. ¿Quién te podrá apartar? Dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada nos va a separar. Tercero, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El zarandeo también vendrá por el asunto económico. Seremos probados en lo económico con lo de este mundo. Los que hoy están preocupados por tener estatus social, por tener cosas de este mundo, los que hoy están preocupados por un buen puesto, los que están preocupados por esas apariencias, cuando las pierdan, ¿qué van a hacer? Yo les repito a ustedes, cuando Cristo venga, el pueblo de Dios estará desposeído de cosas de este mundo. Nada los tendrá atados, ni casas, ni tierras, nada, ni sus vehículos, ni su puesto. En el espíritu de profecía, en el conflicto de los siglos, dice que Satanás va a brindar muchos puestos donde van a ganar mucho dinero con tal que trabajen el sábado. Y a mí me llena de admiración como algunos hablan de fe. Somos salvos por fe. Pero si usted tiene que trabajar el sábado, trabaje porque tiene que mantener la familia. Y hablan de fe. ¿Qué es fe, mis hermanos? ¿Qué es fe? Es creerle al Señor. ¿Dejó morir el Señor a su pueblo en el desierto? No. Los que se murieron por rebeldes. Pero el Señor los sostuvo. No nos va a dejar a nosotros tampoco. No nos faltará. Hermano querido, si hay una parte que va a doler mucho, va a ser la parte física. Recuerden ustedes a Job. En el capítulo 1 y 2 del libro de Job, se nos presenta cómo Satanás sacudió a Job. Dios lo permitió. Pero usted va a leer ahí que primero Job perdió todas sus cosas. Perdió sus riquezas. Perdió la familia. Perdió todo, mis hermanos, todo lo que tenía. Y finalmente, ¿qué hizo el diablo? Tocarlo físicamente.
dice que le puso una llaga de coronilla a la punta del pie, que lo atormentaba, que él tenía que rascarse con un tejo. Eso duele, mi hermano querido. Debemos estar preparados para eso. La parte económica, que nos quiten lo que tenemos. ¿Duele? Sí. ¿Qué es lo que más le duele a un conductor de un vehículo? Que lo multen. Lo que más le duele es tener que ir a pagar una multa. ¿Qué es lo que más le duele a un ser humano que está aferrado de las cosas de este mundo, de sus posesiones, que se las vayan a quitar? Por eso muchos dejarán los caminos del Señor, porque no van a querer correr esos riesgos. Y menos si los tocan físicamente. Pero yo voy a mis primeros 2 puntos, mis hermanos queridos. Si usted tiene relación con el Señor, si usted estudia la palabra de Dios, si usted es un hombre de testimonio, téngalo por seguro que nada lo va a separar del amor de Dios. Va a permanecer. Y como leímos en este libro, nadie que tenga una plena consagración y tenga verdadera comunión con Dios necesitará ser afectado por este proceso. Y no va a pasar. Así como Job pasó la prueba, la pasarán los fieles de Dios. Hermano querido, esto es sumamente importante. Esto es de vida o también de muerte. Y yo le invito para que usted y yo hagamos esa profesión de fe genuina, verdadera. Y haciéndola, nada ni nadie nos va a separar del Señor. Estamos orando por usted. Oramos para grabar estos temas, oramos para que podamos aprender, podamos crecer, podamos fortalecernos, porque nos espera un futuro glorioso. Pero, hermano, así como pasó con los profetas, con el Señor Jesús, con sus apóstoles, como pasó en la Edad Media, pasará en este final. Habrá persecución, habrán dificultades, pero brillará el pueblo de Dios. Como dice Malaquías, se verá la diferencia entre lo que sirve a Dios y lo que no le sirve. Y tú y yo hemos sido llamados para servirle. Tomémonos de su mano, aferrémonos de sus promesas y ahí estaremos. Firmes, firmes. Como dice el Espíritu de Profecía, como la brújula al polo. Que Dios te bendiga. Que Dios ponga su Espíritu sobre ti y tengas paz.